Bienvenido. Vamos a continuar viendo los diferentes operadores lógicos, los operadores de comparación, y vamos a introducir ya una primera estructura, la estructura selectiva if. De hecho, vamos a comenzar por dicha estructura, ya que nos va a ayudar a comprender mejor los operadores lógicos y de comparación. Para ello, lo que voy a realizar, en primer lugar y como siempre, es un archivo PHP donde pueda realizar todo el trabajo. En este caso voy a llamarlo J4. Bien, abrimos el código PHP y comenzamos. La estructura selectiva if es una estructura que comprueba si una comparación es correcta. En caso de que esta comparación sea correcta, ejecuta un código, y en caso de que no lo sea, ejecuta otro. Ejecuta el código del else. ¿Cómo escribimos dicha estructura? Muy sencillo. La estructura nos queda tal que así, donde aquí escribiremos nuestra condición, aquí escribiremos las sentencias en caso de que el resultado sea positivo, y aquí las sentencias en caso de que el resultado sea negativo. Si lo leemos en inglés, realmente nos dice si la condición que escribamos hará esto, en otro caso hará esto otro. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. He querido comenzar aquí porque de esta forma vamos a entender muy bien o mejor los comparadores de igualdad, idéntico, etc. Vamos a comenzar por ello. Vamos a crearnos en primer lugar dos variables para poder comenzar a trabajar. Vamos a llamar var1, vamos a darle por ejemplo un 5 y vamos a crearnos var2, le vamos a dar un 2, por ejemplo. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar las comparaciones. Si yo quiero comparar si var1 y var2 son iguales, voy a utilizar el comparador doble igual. Es muy importante colocar el doble igual y no solo un igual. ¿Por qué? El doble igual lo que va a hacer es la comparación si los dos valores son iguales. Sin embargo, si yo os colocase un único igual, lo que estaría haciendo es una asignación, como aquí arriba. De tal forma que en lugar de estar comparando si var1 es igual a var2, lo que estaría haciendo es coger el valor que hay en var2 e introducirlo dentro de var1, por lo cual no sería correcto. Bien, entonces lo hacemos con el doble igual. Y esto indica que está realizando una comparación de igualdad. En caso de que var1 y var2 sean iguales, se ejecutarán todas las sentencias que escribamos aquí. Yo voy a hacer solo una, que va a decir son iguales. En otro caso, se ejecutarán todas las sentencias que escribamos aquí. Como por ejemplo, no son iguales. Una vez ejecutadas las sentencias que le toca ejecutar, estas o estas, ya continuaría por el resto de sentencias que podríamos tener aquí abajo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, pues vamos a guardarlo y vamos a comprobarlo. 5 y 2 son iguales, no son iguales, debería aparecernos esta sentencia y esta no. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos nuestro código, que es EJ4. Perfecto. Fijaos cómo nos indica, no son iguales. Además, como todo el código es PHP, si yo trato de ver el código, lo único que me va a aparecer es este no son iguales, no me va a aparecer nada más. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar avanzando. Este es el comparador de igual.
pero fijaos lo que ocurre. Yo puedo tener, ¿vale? Si tengo, bueno, por supuesto, si tengo 5 y 5, me va a decir que son iguales. Pero yo podría tener, por ejemplo, este 5 como una cadena. Y fijaos cómo me sigue indicando que son iguales. Porque es cierto, son iguales. Esta es una cadena que vale 5 y este es un número que vale 5, un entero que vale 5. Pero si yo quiero realizar la distinción entre el tipo, es decir, forzar que la comparación no sea solo sobre el valor, sino también sobre el tipo de la variable, tengo que utilizar no el igual, sino el idéntico. Y el idéntico es con 3 iguales. Esto lo que está preguntando es si var 1 es idéntica a var 2. E idéntico significa que no solo es el mismo valor, sino que además son del mismo tipo. Si ahora hacemos esta comprobación, fijaos cómo nos dice que no son iguales. Esta es la diferencia entre el igual y el idéntico. Bien, continuamos. Hemos visto cuál es el igual, cuál es el idéntico. Ahora vamos a ver cuál es el distinto. El distinto es así. El símbolo de admiración, exclamación, y el símbolo igual. Esto indica que lo que estoy preguntando es, si var 1 es distinto a var 2, entonces escribe esto, que tenemos que decir no son iguales. En otro caso escribe esto, que es decir, son iguales. Como no es distinto, nos va a decir que son iguales. Comprobamos y efectivamente nos indica que son iguales. Perfecto, este es el valor que es para preguntar si es distinto. De igual forma, a la misma vez que podemos preguntar si es distinto, podemos preguntar también si no es idéntico. Esto lo haríamos con dos iguales. Son iguales porque coinciden en tipo. Muy bien, pues estos son los operadores de comparación. Pero además tenemos los comparadores, o sea, los operadores lógicos que nos permiten generar estructuras if más complejas. Por ejemplo, voy a crearme otra tercera variable y le voy a poner el valor 8, por ejemplo. Yo tengo esta comparación. Por ejemplo, si var 1 es igual a var 2. Pero imaginaos que yo no solo quiero realizar esta comparación, quiero realizar más comparaciones. Pues entonces necesito saber qué funcionamiento va a tener. Por ejemplo, voy a escribir aquí otra comparación, ¿ok? Por ejemplo, voy a escribir la comparación que var 3 sea igual a 8. Bien, yo puedo tener estas dos comparaciones. Var 1, si var 1 es igual a 2, y la comparación si var 3 es igual a 8. Ahora, ¿cuándo quiero yo que entre en este bucle if? Cuando se cumplan las dos, es decir, cuando se cumplan todas, cuando solo se cumpla, cuando se cumpla al menos una de ellas, con que se cumpla una ya me vale para entrar. ¿Cuál es la función que me permite esa gestión, ese control? Muy bien, pues para esto lo hacemos con el y el o lógico. Si yo quisiese utilizar un o lógico, significaría que tan solo tiene que cumplirse una de ellas. Fijaos, lo escribo en lenguaje común, ¿vale? Ahora escribimos cuál es la sentencia exacta. Si yo digo, si var 1 es igual a var 2 o var 3 es igual a 8, lo que estoy diciendo es que si se cumple esta o esta, es decir, al menos una, entro. Sin embargo, si yo digo y, ¿verdad? Si yo digo, si var 1 es igual a var 2 y var 3 es igual a 8, lo que estoy diciendo es que para poder entrar tienen que cumplirse ambas comparativas. Pues esos son el o y el y lógico, el or y el and. Y lo vamos a representar de la siguiente forma. El o lógico lo vamos a representar con la doble barra.
en la doble barra es la que nos aparece en la tecla del 1. Y el O lógico es que se cumpla al menos una de ellas, es decir, que se cumpla esta o que se cumpla esta. Voy a llamarlo es correcto, voy a llamar aquí no es correcto. Aquí, por último, nos queda también todo esto englobarlo dentro de un paréntesis porque recordad la sintaxis, la estructura if tiene que estar recogida completamente dentro de un paréntesis. Aunque utilicemos paréntesis internos, tenemos que asegurarnos de que tenemos el paréntesis global que engloba toda la condición. Muy bien, aquí estamos diciendo entonces si ocurre esto y ocurre esto. Voy a darle a var3 otro valor para que solo se cumpla una de las condiciones. Bien, ¿qué es lo que debería ocurrir? Va a comenzar el programa, var1 va a valer 5, var2 va a valer 5, var3 va a valer 4. Vamos a hacer una comparación y vamos a decir, si var1 es igual a var2 o var3 es igual a 8, entonces vamos a escribir es correcto. Y en otro caso vamos a escribir no es correcto. Como podemos comprobar, var3 no va a ser igual a 8, pero var1 sí va a ser igual a var2. Y como hemos puesto un O lógico, significa que tiene que cumplirse al menos una. Con que una se cumpla ya vale. Por eso nos va a decir el programa que es correcto. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Sin embargo, si yo en lugar del O utilizo el I lógico se escribe con el doble ampersand. Es el símbolo que está sobre el 6. Si yo indico un I lógico, lo que estoy diciendo es que quiero que se cumpla esta sentencia y también esta sentencia. En este caso eso no va a ocurrir, porque sí se cumple la primera, pero la segunda no se va a cumplir. Por tanto, nos tiene que decir que el resultado no es correcto. Perfecto. Nos indica que el resultado no es correcto. Sin embargo, si var3 tuviese el valor de 8, ya se estarían cumpliendo ambas condiciones y sería correcto. Podemos concatenar tantas condiciones como deseemos. Por ejemplo, y aquí colocaría otra condición, o colocaría otra condición, etc. Muy bien, pues estos son los operadores lógicos AND y OR y nos queda el NOT. El NOT es el no lógico. Por ejemplo, podemos decir, si tenemos una de estas instrucciones, pues por ejemplo, var3, podemos decir, voy a hacerlo con una instrucción booleana que creo que lo vamos a ver mucho mejor. Voy a darle el valor true, que es cierto, y aprovecharlo y a meterlo aquí como otra instrucción más. Y si yo tengo mi valor booleano, si yo lo dejo así, estoy diciendo que si var1 es igual a var2 y var3 es igual a 8 y booleano, es decir, booleano es igual a es cierto, entonces se ejecuta. Pero yo puedo utilizar el no lógico, que es la admiración. De esta forma estaría diciendo y no existe, es decir, y es falso el booleano. Perfecto, nos indica que no es correcto, porque efectivamente este booleano no es falso. Este booleano es cierto. Muy bien, pues estos son los diferentes operadores de comparación, lógico, así como la estructura if. Antes de continuar, o antes de finalizar, mejor dicho, este vídeo, me gustaría también ver la otra estructura selectiva por más conocida, como es la estructura switch. Si nos fijamos, nosotros tenemos aquí una estructura que nos está permitiendo realizar ciertas comparaciones selectivas para seleccionar un trozo de código u otro en función de una comparación, de una condición. Estas estructuras podríamos encadenarlas
tanto como quisiéramos. Es decir, yo podría decir, voy a dejarla más sencilla para que pueda visualizarse mejor. Yo podría decir, si var1 es igual a 2, es igual a var2, escribe esto. En otro caso, si $var1 es igual a $. Vamos a hacerlo con un ejemplo mejor para que lo veáis bien. En lugar de var1 voy a llamarlo edad. Y voy a decir, si edad es igual a... Vamos a utilizar también los comparadores de mayor, menor, y así también lo adelantamos y lo terminamos. Si edad es mayor o igual a 67, por ejemplo, vamos a devolver jubilado. Y esta instrucción podríamos concatenarla con otra. Por ejemplo, si no si, edad. Si no se cumple esto, pues si edad es al menos mayor o igual que 18, podemos devolver adulto. Y en otro caso, pues menor. Muy bien. Aquí en esta estructura lo que hemos hecho es encadenar dos if-else juntos, es decir, if-else, if-else. De tal forma que si yo ahora realizo la comprobación y edad vale 5, pues me indica que soy menor. Sin embargo, si digo que tengo 36, me va a indicar que soy adulto. Si le digo que tengo 85 años, me va a indicar que estoy jubilado. Bien. Pues hay veces en las que esta estructura puede resultarnos un tanto tediosa o ineficiente debido a que tenemos que realizar una serie de concatenaciones bastante amplia. Para ello, podemos utilizar una estructura denominada switch. El switch, o caso, en español, intercambiador, etc., lo que nos va a realizar es una estructura mediante la cual nos va a hacer comprobaciones de este tipo de una forma más elegante y más eficiente. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Supongamos, vamos a poner otro ejemplo, pues, por ejemplo, que tenemos una variable que es número de hijos. Pues vamos a hacer una estructura selectiva switch para realizar la gestión. Para ello, la estructura switch funciona de la siguiente manera. Indicamos switch y le decimos la variable sobre la cual vamos a realizar las comparaciones. Por ejemplo, num_hijos. Y ahora lo que hacemos es definir qué respondemos para cada uno de los posibles valores que podría tener esta variable. Por ejemplo, caso 0. Pues en caso de que sea 0, diremos echo, no tienes hijos. Es un ejemplo un poco estúpido, pero nos puede servir perfectamente para visualizar la estructura. Podríamos decir caso 1, echo, tienes un solo hijo. Terminamos esa estructura, terminamos cada caso, lo terminamos con break. Y cada caso se define con caso y entre paréntesis el valor que tendría. Caso 2,
tienes 2 hijos. Caso 3. Eres familia numerosa. Caso 4. Eres familia numerosa especial. Y además, esta estructura nos permite no solo definir los diferentes casos, sino además definir un caso por defecto. Es decir, en caso de que ninguna de estas opciones sea cierta, haremos lo que escribamos en default, que podría ser, por ejemplo, hubo un error, dicho número no está contemplado. Bien, lo pongo sin tildes ya que no tenemos todavía puesta la codificación. Muy bien, pues vamos a comprobar la estructura. La estructura switch lo que hace es que coge una variable, en este caso num hijos, y hace una acción distinta en función, acciones distintas en función del valor de dicha variable. Si en el caso de que esa variable sea 0, hace un eco de no tienes hijos, en caso de que sea 1 hace otro eco distinto, y así hasta el caso en el que vale 4, que indica que es una familia numerosa especial. También tiene una función default que lo que hace es definir cuál es la respuesta en caso de que el número no aparezca. Podemos comenzar por el principio. Si yo le digo, por ejemplo, que tiene 2, guardamos y ejecutamos, pues me va a decir tienes 2 hijos. Si yo le digo 4, guardo, pues me va a decir que soy familia numerosa especial. Si yo le digo que tengo 7 hijos, pues me va a decir que hubo un error, dicho número no está contemplado. Esta es otro tipo de estructura, la estructura selectiva switch, que nos sirve para casos en los cuales las comparaciones que deseamos realizar son mucho más amplias, son mucho más largas, más densas que las comparaciones que realizamos con if y sus diferentes condiciones. Bien, pues con esto llegamos al final de este vídeo en el cual hemos introducido diferentes comparadores, así como esta estructura selectiva. En el siguiente vídeo vamos a empezar con las estructuras iterativas o de bucle, como son el for, como son el while, o el do while, etc. Todo ello en el siguiente vídeo. Un saludo.